Tiene la palabra el diputado Luis Barragán. Señor vicepresidente, colegas parlamentarios, la bancada democrática de la oposición votará favorablemente la solicitud de este crédito adicional destinado al Sistema Nacional de Culturas Populares, porque la entendemos como sistema que está en una marejada burocrática. Significa esto que una materia tan importante como la cultura popular y el sistema que le es necesario ha de depender de una fundación y encima de eso de la contingencia de un crédito adicional. Si el Sistema Nacional de Culturas Populares merece la atención y el consenso del país, ¿por qué no presupuestar anticipada y debidamente sus actividades? De nuevo, incurrimos en nuestra demanda fundamental respecto a estas solicitudes de crédito adicional constante, porque muy bien pueden las comunidades culturales a las que se refiere la solicitud de Marras, con anticipación, entenderse, discutir, definir, mejorar y perfeccionar el sistema que paradójicamente debe sistematizar la materia en cuestión. Esta breve y punzante observación continua en torno a la materia de créditos adicionales se hace en el contexto de lo que llaman el Plan Nacional de Paz y de Convivencia. Inevitable referirse a la necesidad de un Plan Nacional de Paz y de Convivencia cuyo primer objetivo sea evitar la muerte de 42 jóvenes desde febrero a estos días, fruto de la feroz represión gubernamental o de los cercanos 3.000 detenidos que forman parte de esa saludable insurgencia cívica de la juventud venezolana. Como inevitable es referirse a un Sistema Nacional de Culturas Populares cuando ustedes, oficialismo, no promulgan ni devuelven la Ley Orgánica de Cultura. De modo tal que al hacer esta breve observación, además, hacemos un llamado al gobierno para que entienda nuevamente que todo plan de paz y de convivencia nacional donde se inscribe la solicitud de hoy pasa por el cese de la represión indiscriminada de los jóvenes venezolanos. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Le damos la palabra. Vamos entonces a someter a consideración este acuerdo y abrimos el debate y le damos la palabra al diputado Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, la bancada democrática de la oposición, por supuesto, que es parte del pueblo venezolano que venera, valora la herencia y siente el orgullo de la herencia
de la obra del maestro Armando Reverón. Pero ya a estas altas horas de la noche, intentando sintetizar nuestra exposición, no podemos menos que llenarnos de perplejidad por los términos en que está planteado el acuerdo leído con anterioridad. Sobre todo porque parece un ensayo de economía política de las artes venezolanas, porque apunta a aspectos que fuerza la interpretación del pasado, intentando asimilar a un pintor que es patrimonio de los venezolanos en las formas del proyecto del socialismo rentístico y por tal mercantil venezolano. Es necesario decir que incluso, si no escuchamos mal, hasta invocaron el nombre de Alfonso Guerra como vocero, portavoz del socialismo que se supone inspira al que está en boga, cuando todos conocemos que Alfonso Guerra fue expresión de la socialdemocracia española, que tuvo la experiencia de gobierno con Felipe González. Pero además, en este proyecto nos presentan a Armando Reverón como un descubrimiento del gobierno. Basta la declaratoria formal, solemne, de Nicolás Maduro para que nos enteremos que existe Armando Reverón. Y Armando Reverón lo conoce, lo aplaude este país desde hace muchísimos años atrás. No es ahora con el descubrimiento que hacen los funcionarios culturales del gobierno que le van al presidente de la República con esta novedad. Además, hay cosas curiosas. Aficionados a la vieja prensa hemos visto, por ejemplo, que hasta durante la dictadura de Pérez Jiménez, en 1954, Armando Reverón conmovió a todo el país con su muerte y no hubo voz venezolana que no sintiera por aquel entonces la tristeza que daba su desaparición. Pero abundemos un poco más en toda esta paradójica, en este paradójico cuadro que nos presenta el proyecto de acuerdo. Es curioso, en el ejercicio de las libertades culturales hay personas ineludiblemente ligadas a la trayectoria y a la obra de Armando Reverón. Es Sofía Inver, a quien saludamos, por cierto, desde la bancada democrática de la oposición por sus 90 fructíferos años, una de las primeras voces que descubrió el talento de Armando Reverón. Si mal no recuerdo, además, en una modesta nota de Últimas Noticias de 1949, ella aseguraba, no sé por qué, pero me gusta. Y desde allí, Sofía Inver le aportó al país una perspectiva y una visión de Armando Reverón que por entonces no conocíamos, cuando estábamos aún en los moldes de Tito Salas, de Arturo Michelena y de Tovar y Tovar. Es ineludible vincular a Armando Reverón, por favor, en este ensayo de economía política que se nos presenta de la trayectoria pictórica de nuestro país. Mencionar, por ejemplo, a Alfredo Bulton y su famoso documental, que por cierto lo proyectó más allá que muchos pintores de la época. Es ineludible, como ahora, hablar de Diego Rísquez, que le dedicó en el 2010 una película. Es ineludible vincular a la obra de Armando Reverón con los críticos
que edificaron precisamente una visión, una perspectiva de profundidad. Pero no me pongan a Armando Reverón como coautor del Capital, porque no es así. Y no pueden forzarlo como un héroe de este socialismo mercantilista y rentístico, cuando no ocurre ni ha ocurrido jamás en la historia cultural de nuestro país que falsee en el pasado de tal modo pretendiendo manipularlo. ¿Qué pretenden en el fondo de este acuerdo? Confiscar toda la obra que está en manos privadas de Armando Reverón. ¿Por qué no averiguan qué hizo Farruco Sesto con los museos nacionales y con el patrimonio pictórico venezolano, que es más importante, más trascendente y decisivo para determinar incluso una de las características fundamentales del gobierno actual? El debate de Armando Reverón tiene otras fronteras. Vean la entrevista que le hizo María Elena Ramos a Jesús Soto y lo que él habla de la luz en la obra de Armando Reverón. Decir Armando Reverón, por cierto, es decir Juanita Carrizales. Y esto tampoco podemos nosotros olvidarlo, que ahí está Juanita, ahí está Armando y Juanita, en la memoria del pueblo venezolano, presente en el pueblo venezolano, que ustedes no pueden borrar de un solo plumazo por un acuerdo burocrático y circunstancial. Este planteamiento del acuerdo, a todas luces, le falta equilibrio y no expresa la pluralidad de la Asamblea Nacional, por lo que me permito, con la venia del presidente, proponer que se difiera este punto hasta conformar una comisión de parlamentarios del gobierno y de la oposición para que le podamos rendir el justo homenaje que merece a Armando Reverón del pueblo venezolano. Y nosotros, representantes de la soberanía popular, no podemos falsificar precisamente a un pintor que todavía arroja luces sobre nuestro sendero, que es el sendero de la libertad y de la democracia, que quizás ustedes todavía no avisoren. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Le damos ahora la palabra